humano se convertirá en una criatura degenerada capaz de difundir el mal y la muerte en el mundo. Pero nada podrá cancelar nunca la primera huella de bondad que Dios ha puesto, una huella de bondad que Dios ha puesto en el mundo, en la naturaleza humana, en todos nosotros. Dios no se ha equivocado con la creación y tampoco con la creación del hombre. La esperanza del mundo reside completamente en la bendición de Dios. Él sigue queriéndonos. Él, el primero, como dice el poeta Peggy, sigue esperando nuestro bien. La gran bendición de Dios es Jesucristo, el gran don de Dios. Es una bendición para toda la humanidad, es una bendición que nos ha salvado a todos. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido, siendo nosotros aún pecadores, palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. San Pablo proclama con emoción el plan de amor de Dios. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. No hay pecado que pueda cancelar completamente la imagen de Cristo presente en cada uno de nosotros. Ningún pecado puede borrar la imagen que Dios ha dado a nosotros. La imagen de Cristo puede desfigurarla, pero no puede quitarla de la misericordia de Dios. Un pecador puede permanecer en sus errores durante mucho tiempo, pero Dios es paciente hasta el último instante, esperando que al final ese corazón se abra y cambie. Dios es como un buen padre y como una buena madre. Nunca dejan de amar a su hijo por mucho que se equivoque. Muchas veces he visto la gente facendo la coda per entrare in carcere. A la gente que hace la fila para entrar en la cárcel y tantas mamás que hacían fila para ver a su hijo encarcelado. No dejan de amar al hijo. Sanno que la gente que pasa nel bus, questa è la mamma del carcerato. Y ellos saben que la gente que está en el autobús dicen, esta es la madre del encarcelado. No tienen vergüenza de esto. Vanno avanti, è più importante il figlio della vergogna. Così noi, per Dio, de este modo siamo più importanti noi che tutti i peccati che noi somos más importantes fare. para Dios que cualquier otro pecado que podamos hacer. Él es Padre, es Madre, es amor Lui ci ha puro. benedetto per sempre. Él nos ha bendecido para siempre y no dejará nunca de bendecirnos. Una experiencia intensa es la de leer estos textos bíblicos de bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Hacer sentir a esas personas que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien. Si incluso sus parientes más cercanos los han abandonado, y muchos los dejan. No son como aquellas mamás que hacen la fila para ver al hijo. Los dejan. Los han abandonado porque ya los juzgan como irrecuperables. Para Dios son siempre hijos. Dios no puede borrar en nosotros la imagen de hijo.
A veces ocurren milagros, hombres y mujeres que renacen porque encuentran esta bendición y se sienten acogidos como hijos. Porque la gracia de Dios cambia la vida, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Pensemos en lo que hizo Jesús con Zaqueo. Todos veían en él el mal. Jesús, sin embargo, ve un destello de bien y de ahí, de su curiosidad para ver a Jesús, hace pasar la misericordia que salva. Así cambió primero el corazón y después la vida de Zaqueo. En las personas marginadas y rechazadas, Jesús veía la indeleble bendición del Padre. Este era un pecador público, pero Jesús veía ese signo indeleble de la bendición del Padre. Y de allí su compasión, una frase que se repite, tuvo compasión. Y esa compasión lo lleva a ayudarlo y cambiarle el corazón. Es más, llegó a identificarse a sí mismo con cada persona necesitada. En el pasaje del protocolo final, a través del cual todos seremos juzgados, Mateo 25, yo estaba ahí, estaba enfermo, yo estaba desnudo en la cárcel, en el hospital, yo estaba ahí. A Dio que benedice, anche noi rispondiamo benedicendo. A Dios que bendice, nosotros le respondemos bendiciendo. Tenemos que bendecir nosotros. Una oración de bendición, de agradecimiento. El Catecismo escribe, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. La oración es alegría y reconocimiento. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino que nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. No podemos solo bendecir a este Dios que nos bendice. Tenemos que bendecir todo en Él, a todas las personas, al mundo. Esta es la raíz de la mansedumbre, la capacidad de sentirse bendecidos y la capacidad de bendecir. Si nosotros hiciéramos así, seguramente no existirían las guerras. Este mundo tiene necesidad de bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. El Padre nos ama y a nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecirlo, la alegría de agradecerle y de aprender de Él, no a maldecir, sino a bendecir. Una parola per la gente che è abituata a maledire. Para las personas que están acostumbradas a maldecir. Gente que siempre tiene en la boca y en el corazón una fea palabra, una maldición. Cada uno de nosotros puede pensar, yo tengo este hábito de maldecir así, y pedir al Señor la gracia de cambiar este hábito. Nosotros tenemos un corazón bendecido. Y de un corazón bendecido no puede salir la maldición. Que el Señor nos enseña a no maldecir nunca, sino a bendecir. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. Como nos narra el libro del Génesis, desde el inicio Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno.
Por más que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama. Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Es una experiencia intensa el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aun cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios obra en ellos y es capaz de transformarlas. Ante la bendición de Dios le correspondemos bendiciendo con una oración de alabanza, una oración de adoración, de acción de gracias. A través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. Caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de paz y alegría. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Y de la historia de la salvación. Al hacerlo como madre, ilumina el camino de nuestra existencia, nos sostiene en las ocupaciones cotidianas y nos orienta hacia el encuentro final con Cristo. La liturgia de hoy nos invita a vivir el primer tiempo fuerte, que es este del Adviento, el primero del año litúrgico, que nos prepara para la Navidad. Para esta preparación es un tiempo de espera, es un tiempo de esperanza, esperanza y espera. San Pablo indica el objeto de la espera en la revelación de nuestro Señor. El apóstol invita a los cristianos de Corinto y también a nosotros a concentrar la atención en el encuentro con la persona de Jesús. Para un cristiano la cosa más importante es el encuentro continuo con el Señor, estar con el Señor. Nos tenemos que acostumbrar al encuentro con el Señor para poder prepararnos al encuentro definitivo con el Señor en la eternidad. Este encuentro definitivo vendrá al final del mundo y que viene cada día para que con su gracia podamos cumplir el bien en nuestra vida y en la de los otros. Nuestro Dios es un Dios que viene. Nuestro Dios es un Dios que viene. No se olviden de esto. Dios es un Dios que viene continuamente. Él no decepciona nuestra espera. Jamás nos decepciona el Señor. Tal vez nos hará esperar, pero nos hará esperar algún momento en la oscuridad. Pero jamás nos decepciona. El Señor siempre viene. Siempre está cerca de nosotros. Muchas veces no se hace ver, pero siempre viene. Ha venido en un preciso momento histórico y se ha hecho hombre para tomar sobre sí nuestros pecados. La fiesta de Navidad conmemora esta primera venida de Jesús en un momento histórico y vendrá al final de los tiempos como juez universal. Pero también viene una tercera vez, un tercer modo. Viene cada día a visitar a su pueblo, a visitar a cada hombre y mujer que lo acoge en la palabra, en los sacramentos, en los hermanos y en las hermanas. Jesús, nos dice la Biblia, está en la puerta y toca cada día, en la puerta de nuestro corazón, toca.
Tú sabes escuchar al Señor que toca, que ha venido hoy para visitarte, que toca tu corazón con una inquietud, con una idea, con una inspiración. Vino a Jerusalén y ahora vendrá al final del mundo, pero cada día viene a nosotros. Estén atentos. Miren qué sienten en su corazón cuando el Señor toca. Sabemos bien que la vida está hecha de altos y bajos, de luces y sombras. Cada uno de nosotros experimenta momentos de desilusión, de fracaso y de pérdida. Además, la situación que estamos viviendo, marcada por la pandemia, en muchos genera preocupaciones, miedos y malestar. Se corre el riesgo de caer en el pesimismo, el riesgo de caer en ese cierre y en la apatía. ¿Cómo debemos reaccionar frente a todo esto? Nos lo sugiere el salmista en el Salmo de hoy. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. Es decir, su alma en espera, en una espera confiada. En una espera confiada del Señor se hace encontrar en el consuelo y nos hace encontrar en los momentos oscuros de la existencia. ¿Y de dónde nace esta valentía y esta apuesta confiada? ¿De dónde nace? Nace de la esperanza. Y la esperanza no decepciona. Es la actitud que nos lleva adelante mirando al encuentro con el Señor. El Adviento es una llamada incesante a la esperanza. Nos recuerda que Dios está presente en la historia para conducirla a su fin último, para conducirla a su plenitud, que es el Señor Jesucristo. Dios está presente en la historia de la humanidad. Es el Dios con nosotros. Dios no está lejos, está con nosotros. A tal punto que muchas veces toca a la puerta de nuestro corazón. Es el Dios que camina a nuestro lado para sostenernos. El Señor no nos abandona nunca. Nos acompaña en nuestros eventos existenciales para ayudarnos a descubrir el sentido del camino, el significado del cotidiano, para infundirnos valentía en las pruebas y en el dolor. En medio de las tempestades de la vida, Dios siempre nos tiende la mano, nos tiende siempre la mano y nos libra de las amenazas. Esto es hermoso. Esto es bello. En el libro del Deuteronomio hay un pasaje muy bonito que el profeta dice al pueblo, piensen, ¿qué pueblo tiene sus dioses cercano a ellos como tú me tienes cerca a mí? Ninguno. Solo nosotros tenemos esta gracia de tener a Dios cerca de nosotros. Nosotros esperamos en Dios, esperamos que se manifieste, pero Él también espera que nosotros nos manifestemos a Él. María Santísima, Mujer de la Esperanza, acompañe nuestros pasos en este nuevo año litúrgico que empezamos y nos ayude a realizar la tarea de los discípulos de Jesús, indicada por el apóstol Pedro. ¿Y cuál es esta tarea? Dar razones de la esperanza que hay en nosotros, de esa esperanza que está en nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Ut digni efficiamur promissionibus Christi. gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tua, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Vi feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Que el Amén. Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza deseo expresar nuevamente mi cercanía a las poblaciones de América Central que han sido golpeados por fuertes huracanes. En particular recuerdo a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como también la costa del Pacífico de Colombia. Rezo por todos los países que sufren a causa de estas calamidades. Dirijo mi cordial saludo a ustedes, fieles de Roma y peregrinos de diferentes países. En particular, saludo a los peregrinos limitados que han llegado con ocasión de la creación de nuevos cardenales que se llevó a cabo el día de ayer por la tarde. Oremos por los 13 nuevos miembros del Colegio Cardenalicio y deseo a todos ustedes un buen domingo y un buen camino de Adviento. Tratemos de hacer el bien y sacar el bien de las situaciones difíciles que la pandemia nos impone. Mayor sobriedad, atención discreta a los vecinos que tienen necesidades, algún momento de oración hecho en familia con simplicidad. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, I primi buenos passi della días. Chiesa nel mondo sono stati scanditi dalla preghiera. Los primeros pasos de la I scritti Iglesia en el mundo apostolici e estuvieron la grande marcados por la narrazione degli oración. atti degli apostoli Los escritos ci apostólicos y la gran restituiscono narración l'immagine de di los una hechos de Chiesa los in apóstoles cammino, nos una devuelven Chiesa la imagen de una operosa, iglesia en che però camino, trova trabajadora, nelle riunioni di pero que preghiera encuentra la en las base reuniones de e oración la l'impulso base y el per l'azione impulso para la missionaria. acción misionera. L'immagine della primitiva comunità di Gerusalemme La imagen de la è punto comunidad di primitiva de riferimento per ogni Jerusalén altra es punto de esperienza referencia cristiana. para cualquier otra experiencia Scrive Luca cristiana. nel libro degli Atti. Escribe Lucas en el libro Erano de los Hechos. perseveranti Acudían nell'insegnamento degli apostoli asiduamente e a la nella enseñanza comunione, de los nello spezzare il apóstoles, pane a la e nella comunión, preghiera. a la fracción del pan y a las comunità oraciones. persevera nella preghiera. La comunidad persevera en la oración. Troviamo qui 4 caratteristiche essenziali della vita ecclesiale. Encontramos aquí L'ascolto 4 dell'insegnamento características degli esenciales apostoli. de la vida eclesial. La Primo, escucha de la secondo, enseñanza la de los custodia della apóstoles, comunione primero. reciproca. Segundo, la Terzo, custodia la de frazione la del pane, comunión l'Eucaristia. recíproca. Tercero, Cuarto, la la fracción del preghiera. pan. Y cuarto, la Esse ci oración. ricordano Estas che la nos existenza recuerdan que della la Chiesa existencia ha de la senso Iglesia tiene se resta sentido saldamente si unita a permanece Cristo, firmemente unida a Cioè, Cristo. Es decir, nella comunità, nella en sua la parola, comunidad, nella Eucaristia, nella preghiera. en su palabra, en la In modo di Eucaristía unirci noi a y en la Cristo. oración.
unidos a Cristo. La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza sacramentos de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. Precisamente Él está en la Eucaristía. Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Para discernir una situación debemos preguntarnos estas cuatro coordenadas, cómo en estas situaciones están estas coordenadas: la predicación, la búsqueda continua de la fraternidad, de la caridad, la vida eucarística y la oración. Cualquier situación debe ser evaluada a la luz de estas cuatro coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado. La Iglesia no es un grupo de emprendedores que van adelante con esta empresa nueva. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús ha enviado para unirnos, para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración, siempre. Todo lo que crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre la arena. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. A veces siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que con buena voluntad, pero se equivoca el camino porque piensa hacer iglesia con las reuniones como si fuera un partido político, la mayoría, la minoría, ¿qué piensa sobre esto, sobre aquello? Esto es como un sínodo, un camino sinodal que tenemos que hacer. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el amor comunitario? ¿Dónde está la Eucaristía? Sin estas cuatro coordenadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, en un partido político, mayorías, minorías, los cambios se hacen como si fueran una empresa para mayorías o minorías, pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está garantizada por estas cuatro coordenadas. Para evaluar si una situación es eclesial o no, nos tenemos que preguntar sobre estas cuatro coordenadas: la vida comunitaria, la oración, la Eucaristía. ¿Cómo se desarrolla la vida en estas cuatro coordenadas? Si falta esto, falta el Espíritu. Y si falta el Espíritu, nosotros seremos una bella asociación humanística de beneficencia. Bien, muy bien. También un partido, digámoslo así, eclesial, pero no es iglesia. Y por eso la Iglesia no puede crecer por estas cosas. La Iglesia no crece por proselitismo como cualquier empresa. La Iglesia crece por la atracción. Y quien mueve la atracción es el Espíritu Santo. No olvidemos nunca esta palabra de Benedicto XVI. La Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Si falta el Espíritu Santo, que es quien atrae a Jesús, no está la Iglesia allí. Hay un buen club de amigos con buena intención, pero no está la Iglesia, no hay sinodalidad.
Leyendo los hechos de los apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, pero esto vale siempre también para nosotros hoy, perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él. Todo se vuelve vivo. La oración infunde luz y calor. El don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Al respecto, el catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Esta es la obra del Espíritu en la iglesia, recordar a Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él nos enseñará, les enseñará y los recordará. Pero no como un ejercicio mnemónico. Los cristianos caminando por los senderos de la misión recuerdan a Jesús haciéndolo presente nuevamente, y de Él, de su Espíritu, reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración el cristiano se sumerge en el misterio de Dios, ese misterio que ama a cada hombre, ese Dios que quiere que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos, y en Jesús todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Como dice San Pablo, Él es nuestra paz, es decir, el que de los dos pueblos hizo uno. Jesús hizo la unidad. Así la vida de la iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias, tiempos de oración comunitaria y personal. Y es el Espíritu que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje y que por amor a Jesús surcan los mares, se enfrentan peligros, se someten a humillaciones. Dios dona amor, Dios pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros, que venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia. El Espíritu anima hoy todo, y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo, que dice así: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración te vuelve consciente, te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la oración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Y debemos retomar el sentido de la adoración. Adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Adorar en silencio. La oración de adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como inicio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración.
Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y a 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1. Jesús especifica que la distribución se hace según la capacidad de cada uno. Así hace el Señor con todos nosotros. Nos conoce bien, sabe que no somos iguales y no quiere privilegiar a nadie en detrimento de otros, sino que encomienda a cada uno un capital de acuerdo con sus capacidades. Durante la ausencia del amo, los 2 primeros siervos se esforzaron hasta el punto de duplicar la suma que se les había encomendado. No así el tercer siervo, que esconde su talento en un hoyo para evitar peligros. Lo deja allí, a salvo de los ladrones, pero sin hacerlo fructífero. Llega el momento del regreso del amo, que pide cuentas a sus siervos. Los 2 primeros presentan el buen fruto de sus esfuerzos y el maestro los elogia, los recompensa y los invita a compartir su alegría. El tercero, sin embargo, al darse cuenta de que está en falta, inmediatamente empieza a justificarse diciendo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Se defiende de su pereza, acusando a su amo de ser duro. Este es un hábito que también nosotros tenemos. Nosotros nos defendemos muchas veces acusando a los demás. Ellos no tienen la culpa es nuestra. El defecto es nuestro. Este siervo acusa al otro, al dueño, para justificarse. También nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Entonces el amo le recrimina, lo llama siervo malo y perezoso. Hace que le quiten su talento y lo echen de su casa. Esta parábola vale para todos, pero como siempre, especialmente para los cristianos, que también hoy tienen mucha actualidad. Hoy, la jornada de los pobres, en la que la Iglesia dice a los cristianos: extiende la mano al pobre, extiende tu mano al pobre. No estás solo en la vida. Hay gente que tiene necesidad de ti. No seas egoísta. Tiende la mano al pobre. Todos hemos recibido de Dios un patrimonio como seres humanos.
una riqueza humana, cualquier cosa. Y como discípulos de Cristo, también hemos recibido la fe, el Evangelio, el Espíritu Santo, los sacramentos y tantas otras cosas. Por lo tanto, es necesario emplear estos dones para hacer el bien en esta vida, como servicio a Dios y a nuestros hermanos. Y hoy, la Iglesia nos dice, utiliza lo que te ha dado Dios y mira a los pobres. Mira, son tantos. También en nuestras ciudades, en el centro de nuestra ciudad, hay tantos. Haz el bien. Nosotros pensamos a veces que ser cristianos es no hacer el mal. No hacer el mal está bien, es bueno, pero no hacer el bien no es bueno. Debemos hacer el bien, salir de nosotros mismos y mirar a aquellos que tienen más necesidad. Hay tanta hambre también en el corazón de nuestra ciudad. Y muchas veces nosotros, en esta lógica de la indiferencia, o el pobre está allí y miramos para el otro lado. Es Cristo el pobre. Algunos dicen, pero estos curas, estos obispos que hablan de los pobres, queremos que nos hablen de la vida eterna. Mira, hermano, hermana, los pobres están en el centro del Evangelio. Y Jesús nos ha enseñado a hablar a los pobres. Y es Jesús quien ha venido por los pobres. Extiende tu mano al pobre. Has recibido tantas cosas y tú dejas que tu hermano o tu hermana mueran de hambre. Queridos hermanos y hermanas, cada uno en su corazón diga lo que Jesús nos dice hoy. Extiende tu mano al pobre. Y nos dice otra cosa Jesús. ¿Sabes? El pobre soy yo. Jesús nos dice esto. El pobre soy yo. Que la Virgen María, que recibió un gran don a Jesús mismo, pero no lo tuvo para sí, sino que lo dio al mundo, a su pueblo. Aprendamos de ella a extender la mano al pobre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luce Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
ex nunc usque usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, sono vicino con la preghiera estoy cercano poblazioni con la delle oración Filippine a las poblaciones soffrono a de causa delle Filipinas distruzioni e soprattutto que delle sufren inondazioni a causa de las provocate destrucciones da y un forte sobre tifone. todo inundaciones Esprimo provocadas la por mia un solidarietà fuerte alle tifón. famiglie più povere Mi solidaridad a las esposte a familias questa más calamità pobres e il mio sostegno a quanti si prodigano y mi per apoyo soccorrerle. a cuantos se prodigan para socorrerlas. Il mio pensiero va poi Mi alla Costa pensamiento d'Avorio, se dirige che también celebra oggi la a giornata Costa de nazionale Marfil, della pace, que celebra la in un Jornada un Nacional contesto de la Paz, di tensioni sociali e en un politiche contexto de che tensión purtroppo social hanno y política provocato que numerose lamentablemente ha provocado numerosas vittime. Mi víctimas. unisco alla preghiera Me uno a per la ottenere oración dal Signore il dono della concordia para nazionale obtener del Señor el ed don de la esorto concordia tutti nacional i figli e le figlie di quel caro paese a y collaborare exhorto a los queridos hijos e responsabilmente hijas de aquel per la país riconciliazione a e colaborar una convivenza para la serena. reconciliación y convivencia Incoraggio in serena. particolare Animo de modo i diversi especial attori politici los diversos a actores ristabilire políticos a un clima di restablecer un fiducia clima de reciproca confianza e di recíproca y de dialogo nella diálogo ricerca di soluzioni en giuste búsqueda de che soluciones tutelino e justas promuovano il bene comune. que promuevan el bien común. Ieri, Ayer, in una struttura en ospedaliera una in estructura Romania, hospitalaria dove erano en ricoverati Rumanía, vari pazienti donde colpiti dal coronavirus, donde muchos è pacientes scoppiato estaban un ingresados incendio por che coronavirus, ha se provocato desató un alcune incendio vittime. que provocó algunas víctimas. Esprimo la mia vicinanza Expreso mi e cercanía prego per loro, y preghiamo per rezo loro. por ellos. E saluto tutti voi, fedeli di Saludo Roma a e todos pellegrini ustedes, provenienti di vari paesi. fieles, romanos y peregrinos procedentes de diversos Joven de Nazaret, recogida en silencio, en continuo diálogo con Dios, que pronto le encomendaría su misión. Ella está ya llena de gracia e inmaculada desde la concepción, pero todavía no sabe nada de su sorprendente y extraordinaria vocación y del mar tempestuoso que tendrá que navegar. Una cosa è certa. Maria appartiene alla grande schiera di quelli umili di cuore. Algo es seguro, María pertenece al gran grupo de los humildes de corazón, a quienes los historiadores oficiales no incluyen en sus libros, pero con quienes Dios ha preparado la venida de su Hijo. Maria non dirige autonomamente la sua vita. María no dirige autónomamente su vida, espera que Dios tome las riendas de su camino y la guíe donde Él quiere. Es dócil y con su disponibilidad predispone los grandes eventos que involucran a Dios en el mundo. Il Catechismo ci ricorda la sua presenza costante e premurosa. El catecismo nos recuerda su presencia constante y atenta en el designio amoroso del Padre y a lo largo de la vida. Maria è in preghiera quando l'arcangelo Gabriele viene a portarle l'annuncio a Nazareth. María está en oración cuando el arcángel Gabriel viene a traerle el anuncio a Nazaret, su he aquí, pequeño e inmenso, que en ese momento hace saltar de alegría a toda la creación, ha estado precedido en la historia de la salvación de muchos otros he aquí, de muchas obediencias confiadas, de muchas disponibilidades a la voluntad de Dios. Non c'è modo migliore di pregare que metersi come María en un atteggiamento di apertura. No hay mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud de apertura. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. El corazón abierto a la voluntad de Dios. Y Dios siempre responde. ¿Cuántos creyentes vivono così la loro preghiera? ¿Cuántos creyentes viven así su oración? Los más humildes de corazón rezan así. La humildad
es esencial, con humildad sencilla. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Y ellos rezan así, no enfadándose porque los días están llenos de problemas, sino yendo al encuentro de la realidad y sabiendo que en el amor humilde, en el amor ofrecido en cada situación, nosotros nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Una oración sencilla, pero es poner nuestras vidas en las manos del Señor, que sea Él quien nos guíe. Todos podemos rezar así, casi sin palabras. Es sencillo. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. La preghiera sa amansire l'inquietudine, ma noi siamo inquieti. La oración sabe calmar las inquietudes, pero nosotros somos inquietos. Pero Dios sabe lo que vamos a pedir antes que lo digamos, y lo queremos enseguida. Pero la vida no es así. Esta inquietud nos hace mal. La oración sabe calmar la inquietud, sabe transformarla en disponibilidad. Yo soy inquieto, rezo, la oración me abre el corazón y me hace disponible a la voluntad de Dios. La Virgen María en esos pocos instantes de la Anunciación ha sabido rechazar el miedo, aún presagiando que su sí le daría pruebas muy duras. Si en la oración comprendemos que cada día donado por Dios es una llamada, entonces agrandamos el corazón y acojamos todo. Se aprende a decir, lo que tú quieres, Señor, prométeme solo que estarás presente en cada paso de mi camino. Esto es importante, pedir al Señor su presencia en cada paso de nuestro camino, que no nos deje solos, que no nos abandone en la tentación, que no nos abandone en los momentos feos. Y al final del Padre Nuestro es esto, que pedimos esa gracia que Jesús nos enseñó a pedir al Señor. María acompaña en oración toda la vida de Jesús hasta la muerte y la resurrección, y al final acompaña los primeros pasos de la Iglesia naciente. María reza con los discípulos que han atravesado el escándalo de la cruz. Reza con Pedro, que ha cedido al miedo y ha llorado por el arrepentimiento. María está ahí, con los discípulos, en medio de los hombres y las mujeres que su Hijo ha llamado a formar su comunidad. María no es como el sacerdote, no, es la Madre de Jesús que reza con ellos, en comunidad, como una de la comunidad. Reza con ellos y reza por ellos, y nuevamente su oración precede el futuro que se está por cumplir. Por obra del Espíritu Santo se ha convertido en Madre de Dios y por obra del Espíritu Santo se convierte en Madre de la Iglesia. Es decir, rezando con la Iglesia naciente, se convierte en Madre de la Iglesia. Acompaña a los discípulos en los primeros pasos de la Iglesia. La oración que impulsa el Espíritu Santo, rezando siempre en silencio. La oración de María es silenciosa. El Vangelo ci racconta una preghiera di María. Solo el Evangelio nos cuenta una oración de María en Caná, cuando pide a su hijo por esa pobre gente que están por hacer una mala figura en una fiesta. Imaginémonos hacer una fiesta de matrimonio, de bodas, y terminar con el café con leche porque no hay vino. Y ella pide y deja en su hijo para que él resuelva el problema. Luego no se sabe, yo no recuerdo, pero siempre su presencia es una oración, y su presencia entre los discípulos en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo, es en oración. Así María da a luz a la Iglesia, es madre de la Iglesia. El Catecismo spiega:
El catecismo explica en la fe de su humilde esclava el don de Dios encuentra la acogida que espera desde el comienzo de los tiempos. En la Virgen María, la natural intuición femenina viene exaltada. En la Virgen María, la natural intuición femenina es exaltada por su singular unión con Dios en la oración. Por esto, leyendo el Evangelio, notamos que algunas veces ella aparece y después desaparece, para después volver a aflorar en los momentos cruciales. María es la voz de Dios que guía su corazón, que guía sus pasos, allí donde hay necesidad de su presencia. Una presencia silenciosa de madre y de discípula. María está presente porque es madre. También está presente porque es la primera discípula, la que aprendió mejor las cosas de Jesús. María no dice jamás, ven que yo resolveré las cosas. No, dice, hagan lo que Él les dirá, siempre con el dedo señalando a Jesús. Esto es lo que hace el discípulo, y ella es la primera discípula. Reza como madre y reza como discípula. María custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Así el evangelista Lucas retrata a la Madre del Señor en el Evangelio de la infancia. Todo lo que pasa a su alrededor termina teniendo un reflejo en lo más profundo de su corazón. Los días llenos de alegría, como los momentos más oscuros, cuando también a ella le cuesta comprender por qué camino debe pasar la redención. Todo termina en su corazón para que pase la criba de la oración y sea transfigurado por ella. Ya sean los regalos de los magos o la huida en Egipto, hasta ese tremendo viernes de pasión, la Madre guarda todo y lo lleva a su diálogo con Dios. Algunos han comparado el corazón de María como una perla de esplendor incomparable, formada y suavizada por la paciente acogida de la voluntad de Dios a través de los misterios de Jesús, meditados en la oración. Qué bello. Si anche noi potremmo assomigliare un po' alla nostra madre. Qué bonito si nosotros también podemos parecernos un poco a nuestra Madre, con el corazón abierto a la palabra de Dios, con el corazón silencioso, con el corazón obediente, con el corazón que sabe recibir la palabra de Dios y la deja crecer como una semilla por el bien de la Iglesia. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia, inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Y ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu, se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española,
Que imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio. Crear alianzas, impulsar todos los mecanismos necesarios para garantizar una vida digna a nuestros pueblos, especialmente a los más excluidos, a través de la vivencia de la fraternidad y la construcción de la amistad social. Cuando digo los más excluidos, no lo digo como diciendo y la limosna a los más excluidos o como un gesto de beneficencia, no, sino como clave hermenéutica. De allá tenemos que empezar, de toda periferia humana, de toda. Si no empezamos de allá nos vamos a equivocar. Esa es quizás la primera depuración de pensamiento que tenemos que hacer. La pandemia del COVID amplificó y puso en mayor evidencia los problemas y las injusticias socioeconómicas que ya afectaban gravemente a Latinoamérica toda y con mayor dureza a los más pobres. Ante las desigualdades y la discriminación que aumentan la brecha social, se suman las difíciles condiciones en las que se encuentran los enfermos y muchas familias que atraviesan tiempos de incertidumbre y sufren situaciones de injusticia social. Y esto se evidencia al constatar que no todos cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante las mínimas medidas de protección contra el COVID-19. Techo seguro donde poder cumplir el distanciamiento social, agua, recursos sanitarios para higienizarse y desinfectar los ambientes, trabajo estable que garantice el acceso a los beneficios, por nombrar los más imprescindibles. Creo que esto tenemos que grabarlo mucho, ¿no? Así en concreto, ¿no? No solo como medida de protección, como mencioné recién, sino como hechos que nos tienen que alarmar. ¿Todos tienen techo seguro? ¿Todos tienen acceso al agua? ¿Tienen recursos para higienizarse y desinfectar los ambientes? ¿Tienen trabajo estable? La pandemia hizo aún más visible nuestras vulnerabilidades preexistentes. Estoy pensando también en este momento en los hermanos y hermanas que además de sufrir el embate de la pandemia, ven con tristeza que el ecosistema de su entorno está en serio peligro por los incendios forestales que destruyen extensas zonas como el Pantanal, la Amazonia, que son el pulmón de América Latina y del mundo. Somos conscientes que los efectos devastadores de la pandemia los seguiremos viviendo por mucho tiempo, sobre todo en nuestras economías, que requieren atención solidaria y propuestas creativas para alivianar el peso de la crisis. En el reino de Dios, que inicia ya en este mundo, el pan llega a todos y sobra. La organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. O sea, estas dos ternas creo que tienen que marcar un poco el ritmo de nuestro pensamiento, ¿no? En el reino de Dios, el pan llega a todos y sobra. Y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. Por ello, todos estamos llamados individual y colectivamente a realizar nuestro trabajo o misión con responsabilidad, con transparencia y honestidad. La pandemia ha dejado ver lo mejor y lo peor de nuestros pueblos, y lo mejor y lo peor de cada persona. Ahora más que nunca es necesario retomar la conciencia de nuestra pertenencia común. El virus nos recuerda que la mejor forma de cuidarnos es aprendiendo a cuidar y proteger a los que tenemos al lado.
conciencia de barrio, conciencia de pueblo, conciencia de región, conciencia de casa común. Sabemos que junto con la pandemia del COVID-19 existen otros malestares sociales, la falta de techo, la falta de tierra y la falta de trabajo, las famosas 3T, que marcan como el nivel. Y esto requiere una respuesta generosa y una atención inmediata. Ante este sombrío panorama, los pueblos latinoamericanos nos enseñan que son pueblos con alma que supieron enfrentar con valentía las crisis y supieron engendrar voces que, gritando en el desierto, allanaron los caminos del Señor. Por favor, no nos dejemos robar la esperanza. El camino de la solidaridad como justicia es la mejor expresión de amor y de cercanía. De esta crisis podemos salir mejores, y así lo han testimoniado tantas hermanas y hermanos nuestros en la entrega cotidiana de su vida y en las iniciativas que el pueblo de Dios fue generando. Hemos visto la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. En este punto me dirijo también a quienes ejercen responsabilidades políticas y me permito una vez más convocar para rehabilitar la política, que es una altísima vocación, que es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Como dije en la reciente encíclica Fratelli Tutti, reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad, procesos sociales de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Y esto nos pide a todos aquellos que tenemos una función de liderazgo, aprender el arte del encuentro y no propiciar ni avalar o utilizar mecanismos que hagan de la grave crisis una herramienta de carácter electoral o social. La profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestro pueblo. El desprestigio del otro lo único que logra es dinamitar la posibilidad de encontrar acuerdos que ayuden a aliviar en nuestras comunidades, pero principalmente a los más excluidos, los efectos de la pandemia. Y nosotros tenemos en América Latina, no sé en todo, pero en gran parte de América Latina, tenemos una habilidad muy grande para progresar en el desprestigio del otro. ¿Quién paga ese proceso de desprestigio? Lo paga el pueblo. Progresamos en el desprestigio del otro a costa de los más pobres, a costa del pueblo. Es tiempo que la nota distintiva de aquellos que fueron ungidos por sus pueblos para gobernarlos sea el servicio al bien común, y no el que bien común sea puesto al servicio de sus intereses. Todos conocemos las dinámicas de la corrupción, que va por este lado. Y esto vale también para los hombres y mujeres de iglesia, porque las internas eclesiásticas son una verdadera lepra que enferma y mata el Evangelio. Los invito a que, impulsados por la luz del Evangelio, continúen saliendo junto a todas las personas de buena voluntad en busca de los que claman por ayuda, a la manera del buen samaritano, abrazando a los más débiles,
y construyendo, está muy gastada la expresión, pero la voy a decir igual, construyendo una nueva civilización. Pues el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. Frente a estos grandes desafíos, pidámosle a la guadalupana. A vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos las catequesis sobre la oración. Alguien me ha dicho, usted habla mucho sobre la oración. No es necesario. No es necesario. Sí es necesario, en cambio. Porque si no rezamos, no tendremos la fuerza para seguir adelante en la vida. La oración La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per questo la oración nos sirve para seguir adelante. Sulla preghiera. Es importante hablar sobre la oración. Gesù ha dato esempio di una preghiera continua. Jesús ha dado un ejemplo de una oración continua. El ejemplo de Jesús. El diálogo constante con el Padre en el silencio, El diálogo constante con el Padre en el silencio, en el recogimiento, es el fulcro de toda su misión. Los evangelios nos cuentan también de sus exhortaciones a los discípulos para que recen con insistencia, sin cansarse. El catecismo recuerda las tres parábolas contenidas en el Evangelio de Lucas que subrayan esta característica de la oración. La preghiera debe ser anzitutto tenace. La oración debe ser sobre todo tenaz. Como el personaje de la parábola que teniendo que acoger un huésped que llega de imprevisto, en mitad de la noche, va a llamar a un amigo y le pide pan. El amigo responde no, porque ya está en la cama. Pero él insiste e insiste hasta que no lo obliga a alzarse y a darle el pan. Es una solicitud tenaz. Pero Dios es más paciente que nosotros. Y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón no queda decepcionado. Dios siempre responde, siempre. Nuestro Padre sabe bien qué necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino para alimentar en nosotros el deseo y la esperanza. La segunda parábola es la de la viuda que se dirige al juez para que le ayude a obtener justicia. Este juez es corrupto. Es un hombre sin escrúpulos. Pero al final, exasperado por la insistencia de la viuda, decide complacerla. Y piensa, mejor le resuelvo el problema porque la tengo encima. Está continuamente a lamentarse para resolver su problema. Esta parábola nos hace entender que la fe no es el impulso de un momento, sino una disposición valiente a invocar a Dios, también a discutir con Él, sin resignarse delante del mal y la injusticia. La tercera parábola presenta un fariseo y un publicano que van al templo a rezar. El primero se dirige a Dios presumiendo de sus méritos. El otro se siente indigno, incluso solo por entrar en el santuario. Pero Dios no escucha la oración de los soberbios, mientras escucha la de los humildes. No hay verdadera oración sin espíritu de humildad. Y es justo la humildad la que nos lleva a orar, a pedir.
La enseñanza del Evangelio es clara. Se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano, cuando Dios parece sordo y mudo y nos parece perder tiempo. También si el cielo se ofusca, el cristiano no deja de rezar. Su oración va a la par que la fe. Y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril. Hay momentos oscuros en nuestra vida. Necesitamos una ilusión, pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Pero si voy a rezar y no siento nada, me siento con el corazón seco. Pero tenemos que seguir adelante con esta fatiga, con esos momentos en que no sentimos nada. Muchos santos y santas han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios. Cuando tocamos y decimos que no. Y estos santos han sido perseverantes. En estas noches de la fe, quien reza nunca está solo. Jesús, de hecho, no es solo testigo y maestro de oración. Es más, Él nos acoge en su oración para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a rezar al Padre en el nombre de Jesús. San Juan escribe estas palabras del Señor. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Catecismo explica que la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funde en la oración de Jesús. Esta dona las alas que la oración del hombre siempre ha deseado poseer. ¿Cómo no recordar aquí las palabras del Salmo 91, cargadas de confianza, que nacen de un corazón que espera todo de Dios? Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tiene un refugio. Escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta al mediodía. Es en Cristo que se cumple esta maravillosa oración. Es en Él que encuentra su plena verdad. Sin Jesús, nuestras oraciones correrían el riesgo de reducirse a los esfuerzos humanos, destinados la mayor parte de las veces al fracaso. Pero Él ha tomado sobre sí cada grito, cada lamento, cada júbilo, cada súplica, cada oración humana. Y no olvidemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ruega en nosotros. Es aquel que nos conduce a orar, que nos lleva a Jesús. Es el don que el Padre y el Hijo nos han dado para seguir adelante buscando a Dios. El Espíritu Santo, cuando nosotros rezamos, es el Espíritu Santo que reza en nuestros corazones. Cristo es todo para nosotros, también en nuestra vida de oración. Lo afirmaba San Agustín con una expresión iluminante que encontramos también en el Catecismo. Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Es por esto que el cristiano que reza no teme nada. Se confía al Espíritu Santo, que se nos ha dado a nosotros como don y que ruega en nosotros y nos conduce a la oración. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y nos enseña a orar. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante.
El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone 3 parábolas: la del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial, y nos